Buenos días, mis hermanos. Saludes en el nombre del Señor Jesucristo a todos. Que las bendiciones de Él estén siendo derramadas abundantemente en todos. Amén. Esta mañana vamos a estudiar Mateo capítulo 4 y el título de la lección es Jesús fue tentado como rey. Y cubre todo el capítulo 4 de Mateo, desde el verso 1 al 25. Esta mañana vamos a enfocarnos en el versículo 1 al 11. El versículo de memorizar es Mateo 4:4, que dice: pero él respondió y dijo, está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, pero de cada palabra que procede de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y el objetivo de la lección es que el estudiante de la palabra de Dios aprenda a resistir la tentación y enfocarse en la voluntad de Dios para su vida. Amén. Muy bien, antes de entrar en la lección vamos a tener una oración y quiero que oremos por las peticiones que tenemos en la actualidad. Gracias, hermana Elizabeth, que nos da a saber las necesidades de algunos. Yo tengo algunos nombres acá. Posiblemente hay otros también de los que no estoy enterados, pero vamos a orar también por ellos. Padre Santo, gracias te damos en este momento por la bendición de la vida. Gracias por proveernos, Señor, todo lo que necesitamos a cada día, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Tú manifiestas siempre tu gracia, tu poder, tu amor, tu cuidado para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra, meditar en ella, aprender, absorber las enseñanzas, el ejemplo precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que, como dice tu palabra, que Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y bendice, Señor, a cualquier otra persona que también por este medio oye esta lección, este mensaje, la palabra de Dios, que sea para edificación de su vida y para la honra y gloria tuya. Te pedimos, Señor, de una forma especial que bendigas a las personas que son varias en nuestra congregación, que están enfermas, necesitadas de recuperación, como la hermana Elvia y el hermano Francisco en Santana. Señor, bendícelos, ayúdalos, principalmente a nuestra hermana Elvia, a amainar sus dolores, sus cosas, Señor, que de sus huesos, de sus músculos y de otras partes de su cuerpo, Señor, que están tan afectados. Que tú pongas tu mano de asueto, de alivio sobre ella. Bendice también a nuestra hermana Marjorie, que pronto se recupere también, Señor, de su codo. También por nuestra hermana Lidiet, Señor, la situación de su corazón, que también tú seas con ella. Por el papá, nuestro hermano Alexis, y por alguna otra hija, hijo tuyo, Señor, que ha estado también pidiendo, nuestros hermanos también intercediendo, que tú también te hagas manifiesto en cada una de sus vidas. Por aquellos hermanos y hermanas que andan buscando también trabajo, Señor, que tú que sabes cómo proveer estas cosas, estas necesidades, Señor, te manifiestes en cada uno de ellos. Bendice también este esfuerzo, Señor, que hacemos como iglesia, de proclamar tu palabra, de que tu Espíritu Santo, Señor, use estos mensajes, estas lecciones, para que miremos personas perdidas sin Cristo, viniendo a ti, Señor, que tu Espíritu Santo les traiga y que se rindan al Señor Jesucristo y le reciban como su Salvador personal. Y eso nos va a dar tanto gozo como siempre, Señor, hemos experimentado ese gozo de mirar a otras personas salvas. Así como hay gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente, lo hay también acá, Señor, en nuestra iglesia, en nuestro medio. Ayúdanos para ser fieles a ti, Señor, y continuar haciendo lo mejor que podamos, Señor, porque tú eres digno en esta obra que tú nos has encomendado. Y los que ya son salvos, que también necesitan
obedecerte en el paso primero de obediencia del bautismo, Señor, que también aprendan de la importancia del valor, Señor, también de bautizarse, de ser miembros en una iglesia nuevo testamentaria. Nosotros que somos tu iglesia, Señor, que nos des ese ahínco, ese celo, ese deseo, Señor, que se multiplique más en nuestros corazones, que con gozo, con todo lo mejor, Señor, que podamos darte, continuemos haciendo esta obra tuya, Señor. Y te lo pedimos todo esto por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mateo capítulo 4, pues, vamos a comenzar a leerlo del verso 11 al 11, dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y dijo, si eres hijo de Dios, entonces échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Muy bien, aquí tenemos el contenido de las Escrituras acerca de este relato, cómo después del bautismo del Señor Jesucristo, inmediatamente Él no comenzó a predicar, a enseñar, a hacer ningún milagro, pero de ahí mismo, de las orillas del río Jordán, apenas Él salió del agua y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dice la palabra de Dios que como el Espíritu también había venido, había sido visto en forma de paloma y se posó sobre Él, indicando que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Lucas capítulo 4, que Él, siendo lleno del Espíritu Santo, le guió al desierto para ser tentado por el diablo. En este desierto, parece que, según los que conocen muy bien ese lugar, la topografía y las distancias entre los lugares, etcétera, etcétera, parece que está como a 11 kilómetros al noroeste de Jericó. Y es un lugar montañesco, pero es piedras inmensas, y hay, por supuesto, piedras de otros tamaños, arena, es completamente inhóspito. Lo único que hay ahí son alacranes y culebras, otras fieras. En Marcos capítulo 1 dice la palabra de Dios que estaba entre las fieras salvajes, posiblemente lobos, hienas y otros animales salvajes nocturnos ahí. Y así pues que es un lugar donde no hay agua, no hay ni siquiera hierba de ninguna clase. Es interesante notar que cuando el diablo tentó a Adán
La Biblia dice que era el Edén, era el paraíso, estaba ese jardín, ese lugar lleno de árboles, de sombra, de árboles frutales también. Y se han hecho cálculos de que posiblemente eran miles de diferentes frutas abundantes en ese lugar. Qué rico, qué bonito debe haber sido eso, ¿verdad? Así pues que era un lugar precioso, cómodo, que traía gran satisfacción física, emocional, a Adán y a Eva, y estando así, tan bien acomodados y con tanto gusto, vino Satanás y los tentó. Y ya sabemos que la historia nos dice en Génesis que por medio de Eva, Satanás venció y hizo fallar a Adán, y con él todos nosotros también. Todos estábamos en él. Él es el primer hombre, él es la cabeza federal de la raza humana pecadora. Y él pecó y todos nosotros también. En esta situación, que es el segundo Adán, como dice en 1 Corintios capítulo 15, el Señor Jesucristo, más bien no hay frutas, no hay agua, no hay nada, está en un lugar completamente adverso, inhóspito. No es fácil para una persona ahí, por supuesto, sobrevivir. Y estuvo, dice la palabra de Dios, 40 días y 40 noches. Imaginémonos lo duro que era, la sed que esto le causaba, el hambre, el sol que lo quemaba, porque no hay árboles, no hay sombra, no hay nada. Era algo horrible, pero el Espíritu de Dios lo somete ahí, lo trae a ese lugar para que sea tentado por Satanás. Hermanos, amigos, debemos de imaginarnos qué valiente, qué arrojado, qué ejemplar es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él vino como hombre. Él cuando viene ahí al bautismo del Señor Jesucristo, recordemos que cuando Juan mismo le está diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él dijo en respuesta, Señor Jesús, deja ahora, como no discutamos ahora, no aleguemos a esta situación, así es necesario que cumplamos toda justicia. El bautismo, ya sabemos, según Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4 y tantos otros textos de la palabra de Dios, nos enseñan que el bautismo es el paso de obediencia de un hijo de Dios en que él está manifestando que así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, el creyente, el que se ha entregado a Cristo como Salvador, el que ha nacido de nuevo, también sigue los mismos pasos de Cristo. Se da cuenta que en Cristo ha sido juntamente crucificado, que ya no pertenece al mundo, ya no pertenece al pecado, ya no pertenece a él mismo, está muerto. Y por estar muerto, entonces espiritualmente está sepultado. Y en las aguas del bautismo se simboliza ese acto de su sepultura. Y así como así como el Señor Jesucristo salió de la tumba al tercer día, también el Hijo de Dios que es bautizado emerge del agua para vivir una vida nueva. Y el Señor Jesucristo cuando está diciendo pues a Juan, así es necesario que cumplamos toda justicia. La obtención de la justicia de Dios, de la justificación de Dios, de perdonar al pecador, de salvarlo, de lavarlo de todo pecado y de toda maldad, está en ese acto de Cristo Jesús, en el Evangelio
que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así que le está diciendo típicamente ahí en su bautismo, tipológicamente está diciendo, así como yo voy a ser aquí metido al agua, y que eso representa que estoy muerto y que me estás sepultando, y así como voy a salir del agua, así también voy a ser resucitado. Y esa es la obra que va a traer la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir la inocencia, la limpieza de pecado, la aprobación divina, la vida eterna, la comunión con el Padre. Es la obra provista por Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Así pues que cuando Él viene aquí al desierto, el calor, la sed, el viento caliente que hay allí, el tener que acostarse ahí sin tener cama, sin tener confort de nada, Dios, el Espíritu Santo lo está sometiendo ahí. Y Él como hombre no está usando sus prerrogativas divinas. Recordemos que Él desde que vino del cielo, dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 12, ¿verdad? Que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero que se despojó a sí mismo y que se hizo hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, cuando dice la palabra de Dios, obediente 100%, absolutamente sumiso a su Padre. Él no iba a hacer milagros para beneficio personal, para mostrar poder a nadie más, pero Él hacía eso porque Dios le capacitaba, porque el Espíritu Santo le ayudaba también, pero Él dice, las palabras que yo hablo son las palabras que me da mi Padre, las obras que yo hago es mi Padre que las hace en mí. Así pues que Él se ha renunciado pues a todo su poder como Dios, ¿verdad? Y nada más se presenta pues como un hombre, así como usted y como yo, pero completamente obediente al Padre, sumiso al Espíritu Santo. Y, gloria a Dios, hermanos, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, que ellos respaldaron al Señor, que le ayudaron para que Él venciera a Satanás. Había derrumbado ya al primer Adán, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo y Él mismo se iban a asegurar que iba a luchar contra Satanás y iba a vencer a Satanás. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Que Él vino por medio de su muerte, derrotar y vencer al que tenía el imperio de la muerte, el dominio, la autoridad de la muerte, Satanás. Por medio de la muerte de Cristo, Él vendría a destruir este dominio, este poder de Satanás. Hermanos, gloria al Señor por eso. Con razón la palabra de Dios lo presenta pues como un poderoso Salvador, y que es poderoso para perdonarnos y salvarnos perpetuamente, como dice en Hebreos capítulo 9. Gloria al Señor. Así pues que esa es la situación, ese es más o menos el ambiente en ese lugar. Y cuando Él ya ha estado 40 días y 40 noches, por supuesto, dice la palabra de Dios que tenía hambre. Y ahora Satanás lo ha estado observando. Satanás ha estado ahí, cerca de Él, para verlo. Y luego venir inteligentemente y tratar de hacerle caer, ¿verdad? Pero los ángeles de Dios también están ahí, están cuidándolo, están observando esas cosas. Dice la palabra de Dios que
Apenas el diablo se fue, entonces ellos vinieron y le sirvieron y le trajeron comida. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, ¿verdad? Que como le contesta a Satanás, cuando le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa palabrita sí, no es una palabrita de conjunción negativa cuando nosotros decimos, si llueve, entonces no voy a poder llegar allá como nos habíamos puesto de acuerdo, ¿verdad? Y usamos esa palabrita pues para decir que dudamos de algo, no creemos algo, pero también esa palabra sí significa algo positivo, ¿verdad? En el sentido que el diablo lo está usando acá es positivamente. Es como decir, puesto que tú eres el Hijo de Dios, entonces no tienes que tener hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. No es que el diablo está diciendo, yo no creo que tú eres Hijo de Dios, pero si crees que es así y quieres demostrármelo, entonces haz pan. No. Definitivamente no. No es eso lo que significa. Es igual como la palabra sí en Colosenses capítulo 3 a la iglesia de los colosenses, el Espíritu Santo a través de Pablo les está diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No, el Espíritu Santo no está indicando negatividad ahí a la iglesia de Colosas, ¿verdad? De que ellos no son salvos ni nada así por decirlo, puesto que ustedes han resucitado juntamente con Cristo, ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, ni al mundo, ni al diablo, ni a nadie, pero nada más a Cristo. Entonces nada más buscar las cosas de arriba. Cuando en Romanos capítulo 8 también está esa palabrita sí de una manera positiva, ¿verdad? Como dice en Romanos 8, ¿verdad? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es como tal vez Dios está o tal vez no. Si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? Puesto que Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? ¿Verdad? Y así hay muchas otras pues expresiones en que esta palabrita sí, igual acá Satanás la usa de una manera positiva. Él no duda, él no está implicando acá que no cree que él es el Hijo de Dios, pero él sabe que sí lo es. Pero dice, puesto que eres, entonces, mira, es como diciendo, has estado aquí, pobrecito de ti, no hay agua, no hay comida, te he estado mirando 40 días, 40 noches, estás ya cadavérico, necesitas comer un poquito más y te vas a quedar ya sin vida, ¿verdad? Es como diciéndole, pues, eres el Hijo de Dios, es como que Dios no te cuida, no te provee lo que necesitas, pero después de todo, tú eres Hijo de Dios, pues nada más haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabe que tanto el Padre como el Señor Jesucristo, con el poder de Dios, puede hacer estas cosas, pero el asunto es que Él no, Cristo Jesús no está ahí para complacer a Satanás, para someterse a Él en nada, pero está sometido enteramente a su Padre. La resolución en el corazón del Señor Jesucristo es, si se va a morir de hambre, se muere de hambre esperando que su Padre le dé de comida. Él no va a buscar la comida. Él no va a proveerse comida para su propio beneficio. Él no está interesado en mostrarle a Satanás que tiene el poder
de Dios. Y lo tiene, pero él ha renunciado, él no está apelando a eso, él no está usando eso, él no escatimó pues ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice en Filipenses capítulo 2. Así pues que la respuesta de él es, como dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que no solo de pan, está escrito. Hermanos, aprendamos que así como el Señor Jesucristo usó las Santas Escrituras para responder ante la tentación de Satanás y cualquier otra tentación, así debemos de ser también nosotros. Debemos de estar usando la espada del Espíritu para vencer la tentación. Nuestra habilidad no es suficiente, nuestra capacidad no tenemos ninguna. Necesitamos la palabra de Dios, el escudo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y es lo que el Señor Jesús hizo acá. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos, cuán importante que es eso. Cuántas veces nosotros, porque hay que tener ropa, hay que pagar casa, hay que pagar esta cuenta y la otra, y tener esto y tener lo otro, que entonces estamos dispuestos, desesperados a cualquier trabajo, y si ese trabajo nos va a impedir estar en la casa de Dios el día domingo, servir al Señor, nos importa más el trabajo que nuestra fidelidad al Señor. Y eso es completamente incorrecto. Ahí se muestra la desconfianza que un hijo de Dios tiene. El Señor Jesucristo nos está enseñando que Él, estando en el desierto, sin tener agua, sin tener comida, sin tener nada, no importa si va a llegar hasta la muerte, va a esperar a que su Padre le supla. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios son más valiosas que la comida. El confiar en el Señor no es la comida la que nos va a mantener en vida, es Dios el Padre. Recordemos que Él es el que nos ha dado la vida y el que nos la sostiene también. Hay muchas personas que tienen bastante pan, bastante comida, millones de dinero, pero sin embargo se mueren, porque no es la comida, no es la comodidad. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la vida vale más que la comida. Amén. La comida es nada más un instrumento que usa Dios, ¿sí? Para que sigamos con salud y con fuerza y etcétera, etcétera, pero la razón principal de tener vida, tener salud, tener fuerza, tener inteligencia, tener habilidades, tener todo lo demás, no viene de la comida, sino de nuestro Padre Celestial. Amén. Aprendamos eso. Y como el Señor Jesucristo lo presenta acá. Ok. Dice en el verso 5, entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué lección más poderosa tenemos acá en cuanto a esto, ¿verdad? El diablo allá pues trató de acusar de una manera furtiva, disimulada, de que Dios no estaba cuidando de su hijo, no le proveía lo que necesitaba y por eso dice pues muéstrame. De todas maneras, tú eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer eso, come, ¿no? Ya no estés esperando más en tu Padre, ya no estés apegado a lo que Él promete, ¿verdad? Pero hazlo. Pero Él
le dio honra y gloria a su Padre, esperando 100% en Él. Hermanos, hagamos también nosotros lo mismo. Amén. En este caso, pues, lo que el diablo está haciendo es diciéndole al Señor que él puede ser rey de reyes, señor de señores, poseer a todas las almas del mundo, todo lo que yo tengo está acá, y nada más dice, cuando dice que lo lleva al pináculo del templo, parece que esto tiene como unos 400 pies de altura, que es bastante bien alta la montaña donde está el templo, y ahí Satanás le llevó. Mire cómo él, pues, por supuesto, tenía que caminar, tenía que montarse en algún animal, camello o burro, lo que fuera, para ir hasta allá, pero el diablo le llevó, posiblemente lo levantó y lo llevó volando, ¿verdad?, hasta donde estaba el templo en Jerusalén, a varias millas de distancia. Ahí podemos mirar, pues, que es el diablo inclusive el que le transporta, que le lleva allá y le trae otra vez al desierto, ¿verdad? Ahí podemos mirar, pues, si de veras su limitación que él tiene, no es que él pueda ir así rápido, volar y aparecerse en este lugar o en el otro lugar. Es muy importante, hermano, esto, que veamos que él es hombre 100%, ¿verdad? Hombre 100%. Y posiblemente, como en un video, le mostró todos los reinos del mundo, los que habían estado antes, los que estaban en la actualidad y los que iban a venir en el futuro, en un momento. Él le mostró todo eso y dice, toda esta gloria, todo este poder, toda esta fama, inmediatamente es tuya. Inmediatamente es tuya. Aunque, perdón, me estoy equivocando otra vez. Esta es la tercera tentación. Estamos en la segunda, ¿verdad?, que es de llevarle al templo. Y la idea acá, hermanos, es que pues tú vienes por estos judíos y por estas personas que crean en ti. Dice, si te tiras de allá del pináculo del templo, pues escrito está, tu Padre enviará a los ángeles para que te recojan y te bajen, ¿verdad?, sin que te lastimes. Y por supuesto que eso hubiera sido terrible, ¿verdad? El Padre no iba a hacer eso. Si el Señor Jesucristo se hubiera tirado ahí, llega hasta el suelo también y se rompe y se deshace su cuerpo, ¿verdad? Porque él, otra vez, dice la palabra de Dios acá, no tentarás al Señor tu Dios, como dice en el verso 7. Hermanos, aquí hay una gran lección, ¿verdad? Una gran lección también para nosotros. La Biblia dice en Deuteronomio, que en sus enojos de Dios contra Canaán, creo que está en Deuteronomio capítulo 7, ¿verdad?, cuando lo está diciendo a Moisés, que él está tan disgustado con el pueblo porque tantas maravillas, tantos milagros en Egipto, después que salieron de Egipto, la apertura del Mar Rojo también para que pasaran en seco. Darles el alimento por tantos años, por 40 años, proveerles agua. Cuando querían carne, también Dios les dio carne. Tantas cosas. Y sin embargo,
tentaban a Dios, siempre diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Verdad? Y Moisés, ¿y para qué nos trajiste acá? Vamos a morir acá, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Vez tras vez, la Biblia dice que Dios dijo, este pueblo me ha tentado ya 10 veces. 10 veces. ¿Se imagina usted lo furioso que estaba ya el Señor con su pueblo? Y por eso Él dijo, toda esta generación, ninguno va a entrar a la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb, porque ellos eran de otro espíritu, ellos sí eran fieles al Señor, pero toda la demás gente quedó regada en el desierto y solamente entró la nueva generación. Bueno, tentar a Dios es algo pues que nosotros, hijos de Dios, no debemos de hacer. En 1 Corintios capítulo 10 se dice la palabra de Dios que no lo tentemos a Él como lo hicieron a aquellas otras personas, ¿verdad? Pero que tengamos temor del Señor, que sigamos confiando en su palabra, pero que no abusemos, que no nos atengamos a que el Señor va a acudir en nuestro socorro cuando nosotros por negligencia, por pecado, también nos metemos en problemas, ¿verdad? Vamos a mirar algunos textos aquí en la palabra de Dios, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, verso 16, como libres, amén, libres de ser condenados al infierno, libres del juicio de Dios también, libres para vivir felices, contentos, en gratitud al Señor, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? No, dice como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hermanos, sí, hay personas que dicen, bueno, pues soy libre en Cristo, ya no tengo que estar obligado a hacer aquí o a hacer allá, a cumplir con estas reglas o con lo otro, a cumplir con estos requisitos, etcétera, etcétera, pues puedo vivir como yo quiero. No, dice la palabra de Dios que ese es un pretexto. Y eso es un abuso, y eso es tentar a Dios también. Dios quiere que no andemos por ese camino. En Romanos capítulo 6 también, en respuesta a esa pregunta que hace el apóstol Pablo, bueno, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como ya somos salvos, ya somos hijos de Dios, y como dicen los versículos anteriores del capítulo 5, vamos a leerlo también, muy importante. En Romanos, capítulo 5, versos 20, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el apóstol Pablo acá se apresura para que no malentiendan las cosas, ¿verdad? Pues como el pecado entre más inmenso y más grande y más numeroso se hizo, entonces todavía
la gracia de Dios se hizo todavía más inmensa y más grande para cubrir el pecado. Entonces, ¿seguiremos pecando para que Dios siga mostrando cuán lleno de gracia, misericordia y amor es con nosotros? Dice el apóstol, no, claro que no. Dice, porque si hemos muerto en Cristo, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? Porque es lo que dice el verso 1, ¿verdad? El capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es absurdo, es una contradicción. Eso es lo que dice Pedro, pues allá, ¿verdad? Que no usemos la libertad, el hecho de saber que somos salvos eternamente, que no perdemos la salvación y que entonces que no importa el pecado, porque de todas maneras Dios nos va a estar perdonando. Hermanos, no. Dios se enoja con ese tipo de tentaciones. Y hay hijos de Dios, inclusive hay personas que por no ser bautistas y están en contra de las doctrinas, por ejemplo, de la perpetuidad de la salvación, de que no perdemos la salvación, nos dicen, entonces ustedes los bautistas dicen que no importa vivir en pecado, no importa lo que sea, no se pierde la salvación. Claro que no decimos eso. Dios nos castiga, pero no nos castiga al punto de quitarnos la vida eterna, porque Él no hace eso. La vida eterna es un regalo de Dios y no es por lo que hagamos o no hagamos que la vamos a obtener, es por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pero en esa posición de seguridad, de vida eterna, dice la palabra de Dios que la carne se puede meter para decir, pues no importa, voy a darme todo el gusto que yo pueda, que se presente. Ese es un insulto a nuestro Salvador, es un insulto a nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios dice que no desechemos la gracia de Dios y que no pisoteemos la sangre de Cristo Jesús con la cual hemos sido santificados, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, dice, conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿verdad? Dios no quiere, sí, que tentemos a nuestro Padre Celestial de ninguna manera. Y por eso la respuesta del Señor Jesús al diablo es, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y para terminar, dice en el último punto que el diablo, vamos a leer, siguiendo el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces el último intento fue Satanás le dice al Señor, toda esta gloria, todo este poder, toda esta riqueza, todo esto será tuyo. Nada más un segundito, por lo menos, nada más inclínate a mí y adórame. Qué estupidez, qué absurdo, qué loco es este diablo, ¿verdad? Es lo que quiso hacer según Isaías 14, Ezequiel 28, que Dios se hiciera a un lado del trono y sentarse él y que Dios lo adorara. Ya sabemos cuál fue el resultado de eso, ¿verdad? Fue echado del cielo junto con todos los ángeles también que estaban a su cargo. Y dice la palabra de Dios, sí, que desde entonces él es nada más un ser nefando, maligno, sucio, impuro, mentiroso, violento,
lleno de odio hacia Dios, lleno de odio hacia la Biblia, hacia nosotros los cristianos, hacia las iglesias del Señor Jesucristo. Pero él lo que quiere es a la fuerza que alguien le adore, ¿verdad? Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Bueno, ya que tú no eres entonces alguien con la prerrogativa divina que va a actuar como Dios, está completamente como Padre, sumiso al Padre. Al ver esto, entonces Satanás le ofrece algo como hombre. Sí, el hombre es ambicioso. El hombre quiere tener fama, quiere tener poder, quiere tener influencia, quiere tener grandes posiciones, ¿verdad? Y aunque seamos hijos de Dios también, está esta ambición ahí. Y es lo que Satanás está tratando de inyectar entonces en el Señor Jesús, ¿verdad? Que él como hombre, eso es lo que quiere. Pero, dice, exaltación sin crucifixión. No necesitas ser humillado, no necesitas ni siquiera esperar en tu Padre, no necesitas que alguien te humille y te golpee y te lleven a la cruz y todas esas cosas. No es necesario, ¿no? Yo más me hago a un lado y todo lo demás es tuyo, pero adórame. Hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que Él sabe que el diablo es un gran mentiroso. Él no va a hacer eso, de veras a renunciar a todo su dominio. Esa es la palabra de Dios, sí, que Él es el Dios de este mundo, el príncipe del aire. Dios ha dejado que Él haga todas estas cosas, ¿verdad? Pero está mintiendo. Él es padre de mentira. Pero el Señor Jesucristo, por supuesto, Él no le cree, ni le interesa creer tampoco. Su Padre le ha prometido que todos los reinos de la tierra serán de Él, que toda la riqueza, todo el universo, Él será Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él tenía primeramente que ser humillado. Hay un texto en la palabra de Dios, nada más ese vamos a leer porque ya se extendió un poco el tiempo de la lección, pero en Isaías capítulo 50 dice así. Verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Amén. Bueno, esto está profetizado y es algo que ya el Señor Jesucristo, desde antes de
antes del tiempo, en la eternidad, Él ya había resuelto entregarse completamente a su Padre. Inclusive retar a alguien que quiera truncarle su propósito, su resolución de entregarse, de entregar su cuerpo. No importa que le jalen los pelitos de su barba, imaginemos qué doloroso que fue eso, qué humillante que fue eso. ¿Verdad? Dice que las escupas y los injurias y todo ese odio, toda esa maldad del pecado del hombre lo atacó y lo humilló, pero sin embargo dice que Él de eso no se avergüenza, que Él confía en su Dios, en su Padre, que Él le va a salvar, que Él le va a recompensar. Amén. Y sí, eso es lo que dice nuestro texto. Y para concluir en cuanto a esto, ¿verdad? Que Dios, su Padre, le va a recompensar entre tantos textos que hay. Por lo menos podemos leer de Isaías 52. Dice en el versículo 13 hasta el 15, dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Es Dios el Padre hablando acerca del Señor Jesucristo. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Amén. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermanos, esto está hablando, sí, del gran sufrimiento, de la gran humillación por la que el Señor iba a pasar. Dijo que la gente se iba a asombrar. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo pasara por tanta cosa? Pero parece que lo que estaba colgando en la cruz ya no era ni siquiera como un ser humano, pero era como un guiñapo de carne sangrienta, completamente desfigurado. Pues dice la palabra de Dios, verso 15, dice que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Como que no se había hecho un abuso tan grotesco, tan grande contra el Señor, ¿verdad? Pero Él aguantó todas esas cosas, y debido a eso, por eso es que dice el Señor, así asombrará Él a muchas naciones. Amén. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Aquí pues tenemos un pasaje que nos da el gran contraste. Así como Él fue asombrosa su humillación, asombroso su sufrimiento, nunca antes alguien había sufrido así tan horriblemente, tan valientemente, tan heroicamente. Y por eso el Señor lo premió, dándole la posesión de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bonita lección, mis hermanos. Nuestro Rey sí fue tentado por Satanás y salió victorioso. Y como Él salió victorioso, por eso nos rescató con su muerte preciosa. Gloria al Señor. Y así como Él ganó esta posición en el cielo, también nos llevó juntamente con Él, y ya estamos sentados a la diestra del Padre. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Y en el capítulo 5 de Mateo, vayan leyéndolo, porque eso es lo que nos toca para la próxima semana. Bendiciones. Amén.